Hola chicos, en este vídeo vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Las propiedades de los logaritmos se ven en cuarto de la ESO y en primero de bachillerato. Vamos a empezar por la definición de logaritmo. Logaritmo en base a de b es igual a c, ¿vale? C es el número al que hay que elevar la base, la a, para que el resultado me dé b. Luego el logaritmo en base a de b es el número al que hay que elevar la base a para que el resultado me dé el número b. Es decir, logaritmo en base a de b es c si solo si a elevado a c me da b. Entonces, vamos a ver ahora las propiedades que cumplen los logaritmos. Logaritmo en base a de 1, logaritmo en cualquier base de 1 siempre es 0. ¿Por qué? Porque la base, cualquier número elevado a la 0, siempre me va a dar 1. Logaritmo en base a de a es 1. ¿Por qué? Porque a la 1 siempre va a ser a. Cualquier número elevado a la 1 es el mismo número. Logaritmo en base a de un producto, de b por c. Eso es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de los números b y c. Entonces será logaritmo en base a de b más logaritmo en base a de c. ¿Vale? Logaritmo de un producto se transforma en la suma de los logaritmos. Logaritmo de un cociente de b partido c. Eso es igual a la diferencia del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. ¿Vale? Logaritmo en base a de b partido c es igual a logaritmo en base a de b menos logaritmo en base a de c. Logaritmo de una potencia, logaritmo en base a de b elevado a n, eso es igual al producto del exponente por el logaritmo en base a de b. Es decir, este exponente, el exponente n, pasa como ahí multiplicando al logaritmo. Podemos bajar el exponente, ¿vale? Y luego, logaritmo, cambio de base. Esta propiedad es cambio de base en los logaritmos. Se utiliza mucho para calcular luego los logaritmos con la calculadora, porque la calculadora normal en una científica solo tenemos logaritmo en base 10 y logaritmo neperiano. Entonces, si queremos calcular el logaritmo en base a de b, eso es igual a logaritmo en base c de b partido el logaritmo en base c de a. Luego, si en este logaritmo en base c ponemos logaritmo en base 10, pues podríamos calcularlo, este logaritmo en base a de b, con la calculadora. Vamos a hacer unos ejercicios para practicar las propiedades que hemos visto antes. Tenemos logaritmo en base 5 de 25 por 125, ¿vale? Esto es el logaritmo en base 5 de un producto. Pues lo podemos desglosar en la suma de los logaritmos, ¿vale? Logaritmo, para que sea más fácil de hacer. Entonces sería logaritmo en base 5 de 25 más logaritmo en base 5 de 125. Esto lo podemos hacer sin calculadora, ¿vale? Sin tener que multiplicar esta expresión que nos saldrían números muy altos. Entonces, logaritmo en base 5 de 25, recordamos cómo se hacía. El logaritmo en base 5 de 25 es el número al que hay que elevar el 5 para que me dé 25. Luego, si pongo el 25 en base 5, será 5 al cuadrado. Luego, este logaritmo me da 2, ¿vale? El logaritmo en base 5 de 25 es 2. El logaritmo en base 5 de 125, si pongo 125 en base 5, será 5 al cubo. Luego, ¿a qué número tengo que elevar el 5 para que me dé 125? A la 3. Luego, el logaritmo en base 5 de 125 será 3. Luego, 2 más 3, 5. Luego, el logaritmo en base 5 de 25 por 125 sería 5. Bueno, para recordar cómo se hace esto, hay un vídeo en el canal donde se explica de cómo se hacen los logaritmos, ¿vale? El vídeo se llama logaritmos, lo podéis buscar. Entonces, luego, logaritmo en base 2 de este cociente, de 4 partido de 16. Pues el cociente es igual a la diferencia de logaritmo. Sería logaritmo en base 2 de 4 menos logaritmo en base 2 de 16, ¿vale? Pues lo mismo que antes, tengo que poner el 4 en base 2 y el 16 en base 2. Pues el 4 en base 2 es 2 al cuadrado. Luego el logaritmo en base 2 de 4 es 2, menos logaritmo en base 2 de 16. 16 en base 2 es 2 a la cuarta. Luego el logaritmo en base 2 de 16 es 4. Luego 2 menos 4 menos 2. Ya estaría logaritmo en base 2 de 4 partido 16. Bueno, ahora, con potencia, logaritmo en base 3 de 9 a la 7. Pues esto sería el exponente multiplica, sería 7 por el logaritmo en base 3 de 9. Y luego calculo el logaritmo en base 3 de 9. Para ello pongo 9 en base 3. 9 será
3 al cuadrado. Luego el logaritmo en base 3 de 9 es 2. Luego 7 por 2, 14. Este siguiente sería logaritmo en base 2 y pongo esta raíz en forma de exponente fraccionario. Para ello utilizo esta propiedad. Raíz enésima de a es a elevado a 1 partido n. Luego si quiero poner la raíz en forma de potencia sería 8 elevado a un quinto, ¿vale? Entonces, ahora con este exponente hago como con este, como con el 7. Sería un quinto por logaritmo en base 2 de 8, ¿vale? Este un quinto pasa ahí multiplicando. Entonces el exponente multiplica el logaritmo. Entonces, luego logaritmo en base 2 de 8, si ponemos 8 en base 2, 8 es 2 al cubo. Luego logaritmo en base 2 de 8, esto será 3. Luego tenemos un quinto por 3, 3 quintos, ¿vale? Luego logaritmo en base 2 de raíz quinta de 8 será 3 quintos. Y por último, esta propiedad que es para cambio de base, ¿vale? Para practicar el cambio de base. Logaritmo en base 2 de 7, si lo queremos hacer con la calculadora, con una calculadora científica no lo podemos hacer, tenemos que pasarlo a base 10. Entonces, el logaritmo en base 2 de 7 es igual al logaritmo en base 10 de 7 partido el logaritmo en base 10 de 2. Y esta sí que lo podemos hacer, si no nos lo dan, lo tenemos que hacer con la calculadora, ¿vale? Con esta tecla que viene de logaritmo. Entonces hago logaritmo en base, logaritmo de 7, en base 10 de 7, y bueno, tendríamos más decimales, he puesto esos 3 decimales. Logaritmo en base 10 de 2 sería estos 0,301, y hacemos el cociente y obtenemos 2,807, que sería logaritmo en base 2 de 7, ¿vale? Esta propiedad la utilizamos para poder calcularlo con la calculadora. Bueno, pues ahora vamos a hacer otros ejercicios para utilizar las propiedades al revés. Nos lo dan como suma o como resta y lo pasamos a producto o a cociente, ¿vale? Aquí lo hemos desarrollado desde producto a suma y desde cociente a resta, y ahora lo vamos a hacer al revés, ¿vale? Nos lo dan expresado como suma o como resta y lo expresamos como producto o como cociente. Ahora unos ejemplos. Empezamos. Logaritmo en base 5 de 1 más 2 logaritmo en base 5 de 5. Bueno, vamos haciendo uno por uno. Primero, logaritmo en base 5 de 1. Logaritmo en cualquier base de 1, hemos visto antes como propiedad, es 0. ¿Por qué? En este caso, 5 elevado a 0. ¿A qué número tengo que elevar el 5 para que me dé 1? Pues a 0. Luego el logaritmo en base 5 de 1 es 0. Más 2 por, ahora tengo que hacer logaritmo en base 5 de 5, eso hemos visto ya también en las propiedades que sería 1. ¿Por qué? ¿A qué número tengo que elevar al 5 para que me dé 5? Pues a 1. Luego logaritmo en base 5 de 5 sería 1. Luego, haciendo estas operaciones, sería 0 más 2, de resultado 2. Seguimos. Logaritmo en base 10 de 25 más logaritmo en base 10 de 4, ¿vale? Aquí, cuando no tenemos un numerito en la base, tenemos que saber nosotros qué es logaritmo en base 10. Si no recordáis cómo se hacen los logaritmos, hay otro vídeo en el canal donde se explican los logaritmos desde el principio, ¿vale? Con definición y cómo se hace cada uno de los logaritmos. Entonces, y también se explica el logaritmo en base 10 y el logaritmo neperiano, que es el logaritmo en base 10. Entonces aquí tenemos una suma. Esto lo transformamos por las propiedades. El logaritmo, la suma de logaritmos de la misma base sería igual al logaritmo del producto de la misma base, es decir, de 25 por 4. Entonces esto sería logaritmo en base 10 de 100. Y ahora pensamos, ¿cuál sería el logaritmo en base 10 de 100? Aquí recordad que tenéis un 10, aunque no aparezca. ¿A qué número tenemos que elevar el 10 para que me dé 100? Pues al cuadrado, ¿no? Luego el logaritmo en base 10 de 100 es 2. Luego el logaritmo en base 10 de 25 más el logaritmo en base 10 de 4 sería igual a 2. El siguiente. Tenemos una diferencia de logaritmos de la misma base. Por las propiedades que hemos visto antes, esto es igual al logaritmo del cociente, ¿vale? Sería logaritmo en base 2 de 24 partido 6. Luego esto sería logaritmo en base 2 de 24 entre 6, 4, ¿vale?
Entonces ahora tenemos que hacer el logaritmo en base 2 de 4. ¿A qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 4? ¿A qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 4? Pues a 2. Luego el logaritmo en base 2 de 4 es 2, porque 2 elevado a 2 es 4, ¿vale? Si no recordáis cómo se calculan estos logaritmos, ya he dicho antes que hay un vídeo en el canal donde se puede repasar. Bueno, siguiente, logaritmo en base 4 de 32. Este es un poco más complicado, ¿vale? Vamos a expresar el 32 como 16 por 2, ¿vale? Y luego logaritmo en base 4 de el 16 es 4 al cuadrado por 2. Lo vamos desglosando. Ahora esto sería logaritmo en base 4, como es un producto lo expresamos como suma de 4 al cuadrado más logaritmo en base 4 de 2, ¿vale? Entonces, logaritmo en base 4 de 4 al cuadrado, esto es muy fácil, esto sería 2. ¿A qué número tenemos que elevar el 4 para que me dé 4 al cuadrado? Pues a 2. Pero este de logaritmo en base 4 de 2, expresar el 2 en base 4, ¿vale? ¿A qué número tengo que elevar el 4 para que me dé 2? Pues ¿a qué será? Si yo hago raíz de 4 es 2 y 4 la raíz, esto también lo podéis repasar en el otro vídeo, raíz de 4 se escribe como un medio, raíz de 4 es 2, ¿vale? Entonces vamos a ir haciéndolo aquí, esto será, lo pongo otra vez, aunque luego ya lo haga, 4 al cuadrado más logaritmo en base 4, vale, lo podríais hacer aparte, ¿eh? Como 2 lo voy a poner como 4 elevado a un medio. Entonces esto sería 2 más un medio, porque el logaritmo en base 4 de 4 al cuadrado será 2, y el logaritmo en base 4 de 4 a un medio será un medio, ¿vale? Haciendo estas operaciones, esto sería 5 medios. Bueno, y luego el último. Nos dice logaritmo en base 4 de 12, calcularlo sabiendo que el logaritmo de 12 en base 10 es 1,079 y logaritmo de 4 en base 10 es 0,602, ¿vale? Si no lo sabéis esto, si nos lo dan, estos datos de logaritmo en base 10 los podéis calcular con la calculadora. Con la tecla de la calculadora de logaritmo podéis hacer logaritmo en base 10 de 12 y logaritmo en base 10 de 4. Entonces, este ejercicio, este ejemplo está hecho para aplicar la propiedad del cambio de base. Entonces, esto será aplicándolo, logaritmo en base 10 de 12, que no pongo el 10, partido logaritmo en base 10 de 4. Y sustituyendo los números, los resultados que nos han dado ahí, de cada uno de los logaritmos, entonces, este resultado, bueno, lo hacéis con la calculadora y os tiene que dar 1,792, ¿vale? Luego el logaritmo en base 4 de 12, que no podéis hacerlo con una calculadora científica normal, no podéis hacerlo, tendréis que utilizar esta propiedad para pasar los dos al logaritmo en base 10 y haciendo el cociente nos da el logaritmo en base 4 de 12. Bueno, pues espero que os haya ayudado con este vídeo. Si os gustan mis vídeos, suscribíos. Nos vemos en el siguiente. Chao.